Prigozhin y los BRICS. Aún bien no se cierra un capítulo y ya se abre otro. El asunto Prigozhin sigue dando que hablar. Ayer mismo saltaba la noticia del deceso por accidente aéreo del famoso personaje odiado por unos, amado por otros. Por alguna razón, este asunto levanta la emotividad de las gentes, impulsos infrarracionales que obviamente no pasan desapercibidos para las agencias de inteligencia. Los movimientos de masas llevan siendo aprovechados desde hace siglos e implicaron el elemento pasivo en revoluciones y contrarrevoluciones. Entonces, ¿podemos conocer la razón por la cual las emociones se disparan con este asunto? Claro que podemos. Pero para ello es necesario desembarazarse de las ideas preconcebidas que amablemente suministra la propaganda. Primero, desembarazarse de la idea de que no estamos en guerra. Segundo, desembarazarse de la idea de que las cosas ocurren por casualidad. Tercero, desembarazarse de la idea de que lo que ocurre en el mundo no tiene nada que ver con nosotros. Si se lleva esto a cabo, la cuestión pasa a ser simple. 1. Tal y como se hicieron las cosas en el último siglo, el resultado iba a ser inevitablemente la guerra, debido a que, como ya hemos explicado, en el mundo moderno solo había, tras la caída de la Unión Soviética, un único proyecto civilizatorio, y este proyecto era global, es decir, para todo el planeta, y mesiánico, basado en la idea de cumplimentación en el futuro de un paraíso terrenal, el cual sería construido y supervisado por una élite teóricamente pública dentro del contexto de la ONU, pero, en la práctica, oculta dentro del contexto del poder omnímodo del imperio estadounidense. Si se entiende esto, se entenderá que la guerra era inevitable, puesto que este plan contempla solo la existencia de un único polo de pensamiento, el cual se suele denominar como occidental, pero que en realidad se corresponde con el ámbito contratradicional, el cual no tiene por qué ser occidental, y de hecho hay elementos contratradicionales en todo el mundo. Aquí en la vieja Europa algunos reclamamos la tradición, así pues, no todos los occidentales son contratradicionales. 2. Esto nos lleva a la cuestión de la ciencia. La tradición es ciencia con mayúscula. Esto es debido a que la ciencia es antes que nada metafísica y con esto queremos decir vinculada al infinito y la posibilidad universal. La ciencia con minúscula sería la ciencia aplicada, es decir, relativa a un aspecto del cosmos, ya sea este visto en conjunto, y ese sería el verdadero ámbito de la teología tal y como se entendió en un tiempo, es decir, el estudio de Dios como afirmación, o ya sea visto en un ámbito particular, como por ejemplo la biología. Esto no significa que la biología no esté vinculada a la teología como estudio de la afirmación del infinito, y de hecho, esto llevaría a la resolución de muchas polémicas innecesarias acerca del origen de la vida. Entonces tenemos que la ciencia, sea con mayúscula o con minúscula, es causal, y por lo tanto no es admisible la casualidad a la hora de analizar cualquier cosa. En caso de admitir la casualidad, aparecerá la emotividad, puesto que nuestra mente, al no encontrar nada a lo que aferrarse, y si la casualidad es la nada, entrará en pánico y saltarán a primer plano de la consciencia los impulsos infrarracionales. Estos impulsos son incontrolados, puesto que esa mente no ha sido domada, es decir, no tiene recursos para abordar una situación irracional. Entonces, entiéndase de una vez. Renunciar a la causalidad es renunciar a la salud mental. Por si no fuera suficiente, algunos desaprensivos jugarán con este efecto en la masa para sus fines particulares. Si en una sociedad no hay una estructura institucional que regule este asunto, lo que ocurrirá es que dicha sociedad caerá en manos de quien comprenda esto que hemos explicado aquí. ¿Tenemos pruebas de lo dicho en este punto? Sí, el testimonio explícito y por escrito de los autoproclamados filántropos del mundo. Tienen nombres y apellidos, organizan eventos, hacen planes, pero nunca se admite oficialmente que nada de lo que ocurre en el mundo tenga que ver con estos planes, sino que lo que ocurre en el mundo es fruto, efectivamente, de la casualidad. En fin, esto nos lleva al tercer punto. 3. La idea de que lo dicho hasta aquí no tiene nada que ver con nosotros. Ese nosotros es ambiguo y esa es la cuestión. La ambigüedad permite que el individuo que se deja llevar por pánico, por los impulsos infrarracionales, pueda desvincularse de las consecuencias.
Entonces ocurre que la culpa de todo es de aquellos mencionados en el punto 2, los cuales a su vez se mueven en un ámbito de casualidad. Es decir, no se va a hacer nada porque no hay ningún culpable. Esa es la conclusión que se saca. Amigos, no se compliquen. Si de verdad quieren salir de esta locura, tienen que primero aceptar que estamos en guerra, es decir, que las cosas tal cual están no están bien. Segundo, que nada ocurre por casualidad. Y tercero, que todo está en su mano. Cada cual, si quiere, puede guiarse por estas simples instrucciones y cada cual, según sus capacidades, aportará en la salida de este mundo monstruoso, en el cual el asunto Prigozhin, como tantos otros, solo está ahí para distraer la atención. Será usado por unos y otros en la guerra, y quien quiera verá que es significativo de un fenómeno nuevo, la emergencia de un orden diferente, los BRICS. En este punto, algunos dicen que los BRICS es más de lo mismo, porque está planeado por los mismos. No lo dudamos, la cuestión no es esa, la cuestión es que el cambio de orden significa una oportunidad para todo aquel que se guíe por los 3 puntos antedichos. Con los BRICS, al igual que con el asunto Prigozhin, ocurre que nada es lo que parece, pero quien quiera puede ver. 1. El imperio estadounidense está siendo apartado. 2. Las causas de esto no son solo fruto de los agentes de la contratradición, sino también de los agentes de la tradición. 3. La implicación del nosotros será consciente y entonces llevará a una nueva manera de vivir y un nuevo mundo, o será inconsciente y entonces llevará a la distopía contratradicional del hombre-máquina. Ojo, ambas cosas ocurrirán, tanto la una como la otra. El proceso está muy avanzado y más allá del umbral no habrá más American Dream, el cual estaba simbolizado en el viaje a la luna de Estados Unidos. ¿Por qué creen que durante la cumbre de los BRICS la India llegó a la luna? ¿Casualidad? Más allá del umbral habrá un juicio y una dualidad estricta. El juicio será la decisión consciente o inconsciente de cada uno, la cual determinará a cuál lado de la dualidad irá. O bien opta conscientemente por, en la medida de sus capacidades, adaptar su realidad cotidiana a la causalidad y por lo tanto irá al paraíso, o bien opta inconscientemente por adaptar su realidad cotidiana a la casualidad y por lo tanto irá al infierno, la distopía contratradicional. Este es el significado profundo del viaje a la luna. Es irrelevante si se va allí literalmente o no, pues uno podría eventualmente hacerlo y no por eso iría al paraíso o al infierno. Hay que discernir entre signo y símbolo o de otro modo serán ustedes zarandeados por el océano de la sugestión y se ahogarán arrastrados al fondo por el monstruo marino de los impulsos infrarracionales. Prigozhin, los BRICS, la luna, el que quiera entender que entienda. El héroe muere, el imperio se desmorona, la luna es robada. Pero en la mente del individuo persiste la necesidad de decidir, causalidad o casualidad, Cristo o anticristo.